Muy buenos días a todos. Ya comenzó a grabar. Espero que estén muy bien. Bienvenidos entonces a la última clase en donde vemos tema. Ya el viernes son las sustentaciones. Entonces, pues vamos a comenzar. Y el día de hoy quiero hablar como un poquito por encima sobre algunos errores que ocurren durante el cálculo numérico. Nosotros ya tenemos en cuenta, ya hemos visto un poquito los overflows, por ejemplo, los underflows. Pero hay otro tipo de errorcitos por ahí que van a aparecer que es bueno tenerlos en cuenta, sobre todo cuando uno en algún momento va a trabajar en algo computacional. No es que dañen todo, pero justifican en cierta manera el por qué utilizar doubles, por ejemplo, que ya hemos visto que nos sirven en muchas ocasiones, que son los más recomendables en lugar de los floats. Los floats, igual eso depende de la necesidad de precisión que uno tenga, pero digamos que vamos a ver acá algunas de las razones por las que esto ocurre. Antes de continuar, ustedes sean tan amables de confirmarme que me están escuchando bien y y están viendo la pantalla bien. Listo, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, digamos que uno se tiene que remitir un poco a cómo están representados los números en un computador o las cantidades en un computador. Y en un computador, pues nosotros tenemos lo más fundamental, lo más básico son los bits. Por ejemplo, un voltaje más alto que un threshold, que un umbral, o más bajo que un umbral, entonces uno puede tener un cero o un uno. Cuando es más alto un uno, cuando es más bajo un cero, cosas por ese estilo. Entonces eso es como, digamos, la forma básica de representar información, en este caso, y, y entonces todo realmente se escribe es en bits, en un computador, o sea, la base 2. Por esa razón, por ejemplo, uno debe tener como un poco claro cuando está hablando de números en base 10, por ejemplo, pues esos números que uno escribe en base 10 los entendemos nosotros como humanos, pero finalmente todo eso se tiene que traducir a patrones de bits. Y finalmente lo que recibe, por ejemplo, un procesador pues es una cadena de bits continua y tiene que haber una convención para que ese procesador sepa en dónde arranca una cadena correspondiente al número y en dónde termina. ¿Cuánto ocupa, por ejemplo, una palabra, el carácter A? ¿Cuántos bits ocupa? Y entonces saber, por ejemplo, traducir un patrón de bits en el carácter A, ese tipo de cosas. Eso hay un montón de convenciones por debajo, pero finalmente, en el fondo, pues todo es una representación binaria. Trataron de explorar otras arquitecturas con, yo no sé cómo se llamaría eso, con bits, pero de tres componentes, por allá en Rusia, pero pues eso al final no funcionó. Los circuitos eran mucho más complicados. Y pues ahorita estamos entrando a la era de la computación cuántica, pues que en donde se puede hablar que los estados cuánticos tienen más bits, los quantum bits disponibles, pero digamos que la forma de pensar estos algoritmos y esa nueva computación pues es completamente diferente. De todas maneras, para que llegue un computador y uno lo tenga ahí en la maleta o en la casa, computador cuántico, pues falta muchísimo, pero muchísimo tiempo. Entonces, la computación clásica basada en bits como la tenemos actualmente no se va a ir rápidamente. Por ejemplo, acá vemos unos patrones de bits que representan en el lado izquierdo pues números en base 2 y en el lado derecho su correspondiente en base 3. De todas maneras, esto siempre pues está en potencias de cero, ya que estamos hablando de potencias positivas, incluido el cero. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, este número que está acá, pues este número realmente quiere decir uno por 2 a la cero, que es este primer componente, más cero por 2 a la uno y así sucesivamente. Entonces esto pues representaría el número 13 en base 10, que así se le coloca como la base en la parte de abajo para indicar qué número es. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que todos los números finalmente se tienen que representar en base 2, o sea, en binarios, pues entonces uno tiene que escoger, como les decía, qué tantos bits va a utilizar para representar un número dado y, y de acuerdo a eso, pues entonces cómo poder entender patrones de bits en un computador. Por ejemplo, si a uno le dan n bits para representar un número, después vamos a ver que dependiendo si es double o si es float, que quiere decir precisión doble o precisión sencilla, pues el número de bits disponibles es diferente, pero uno también se tiene que gastar un bit para el signo. Entonces realmente uno solamente tiene n-1 bits disponibles para los números.
Entonces, a veces para poder, digamos, interpretar de forma más fácil estas agrupaciones de bits, se agrupan precisamente en bytes. Los bytes son 8 bits y los bytes pues van a tener disponibles en total pues 2 a la 8 posibles valores, que serán 256 valores. Ahí, por ejemplo, es que ustedes van a ver que cuando les van a vender a ustedes la red de internet, les dicen que no, que tiene 100 Mbps. Estos son bits, megabits por segundo, pero a uno lo que le interesa son los bytes, porque eso es como uno mide, ¿no? Este archivo mide 300 megabytes, un gigabyte. Entonces siempre hay un orden de magnitud, aproximadamente realmente es 8, pero casi siempre hay un orden de magnitud de diferencia. Entonces esto realmente es 100 sobre 8 megabytes por segundo. Y eso es lo que realmente uno va a ver. Pues claro, cuando uno se lo van a vender, le ofrecen eso, pero porque pues suena más grande, 8 veces más grande de lo que realmente es. Y, y esto también indica porque, no sé si a ustedes les ha pasado a veces cuando uno compra un computador y le dicen, no, eso tiene, no sé, 80, bueno, ya eso es muy pequeño, 250 gigabytes de disco duro. Y uno va y mira y realmente tiene menos. Y eso se da porque se está haciendo una especie de aproximación, 2 a la 10 es aproximadamente 10 a la 3, pero no es exactamente igual. Entonces, cuando uno va a giga, por ejemplo, lo que ha hecho en el giga, que es 10 a la 9, es haber agrupado esto como un 10 a la 3 tres veces, pero aquí realmente iba a un 1024 y ese factor se va acumulando, ¿sí? Y aquí está elevado a la 3, esa pequeña diferencia, que es una diferencia mayor que uno o menor que uno, dependiendo de cómo lo miren. Y entonces eso hace que realmente uno compra cierto tamaño, se lo venden calculado supuestamente en estas potencias de 2, pero realmente lo que uno obtiene es algo más pequeño, ¿sí? Eso es realmente lo que va a suceder. Ya cuando uno va a representar los números en el computador, pues hay que escoger, o sea, sabemos que hay un número máximo de bits que puedo dar. La cantidad, por ejemplo, de números enteros es infinita, la cantidad de números reales también es infinita en un intervalo cualquiera dado arbitrario. Entonces, yo no puedo aspirar a poder representar todos los números. La memoria de mi computador es limitada, entonces yo tengo que limitar también la cantidad de bits disponibles. Y eso ya inmediatamente está indicando que no puedo representar todos los números, a ver, ni siquiera en dos aspectos, ni siquiera en el rango total, porque son infinitos, entonces ya de entrada no se pudo, pero ni siquiera tampoco en densidad, sobre todo si son números reales, porque tampoco puedo en un intervalo arbitrario representar infinitos números reales. Entonces ya ahí uno va a tener diferencias en cómo son los números de computador comparados con los números matemáticos que uno quiere representar. Dependiendo de la aplicación, por ejemplo, la notación de punto fijo se utiliza mucho, mucho, por ejemplo, en aplicaciones de bancos, porque aquí se dice, siempre voy a cortar en una potencia específica de 2. Eso quiere decir que todos los números, como yo corté la serie ahí, todos los números tienen el mismo error, que es de 2 a la menos m más 1. ¿Sí? Entonces todos tienen el mismo error en ese punto. Y eso es útil si yo quiero, digamos, representar hasta fracciones de centavo de forma exacta para todos los números independientes de su cantidad. Lo malo de esto es que tiene grandes errores relativos, porque obviamente cuando yo represento 1.000.000 más un centavo, pues el error va a ser muy diferente a tener un centavo más un centavo, ¿sí? Entonces el error relativo ahí va a cambiar completamente, pero lo que más interesa es tener para todo la misma precisión. Eso se aplica, por ejemplo, en los bancos. Pero cuando nosotros vamos a hablar de números reales, que son los que nosotros en general necesitamos en nuestras aplicaciones, estos números reales son representados utilizando notación científica, pero notación científica basado en 2, no basado en 10. Entonces, lo bueno es que ustedes ya tienen una idea de cómo es la notación científica, ¿cierto? Por ejemplo, si va a representar el número 123.4, realmente, pues en base 10 lo representaría como 1.234 por 10 a la 2, ¿verdad? Esa sería como mi representación. Y en estos casos, uno lo que tiene entonces es que yo debo tener alguna manera de guardar esta potencia. Esa es como una de las cosas que necesito, guardar la potencia de la base. Asumamos que es base 10. Lo mismo va a pasar con base 2. Y
tengo que tener alguna manera también de guardar aquí la información de este número, que entre más decimales tenga yo acá, pues más precisión tengo. Y también necesito tener alguna información del signo. ¿Listo? Entonces, los bits que se tengan disponibles para representar mi número se tienen que gastar en signo, mantisa, eso se le llama la mantisa, y la potencia. ¿Listo? Se tienen que gastar en esto. Y ahora bien, cuando empieza la computación, cada persona que trataba de crear su nuevo sistema operativo, pues generaba, digamos, diferentes convenciones, cuántos bits disponibles voy a tener, y pues eso hacía que no fueran portables las cosas. Para eso es que aparecen los estándares, y los estándares lo que nos van a ayudar a decir es que independiente de la máquina o el sistema operativo, yo voy a tener como el mismo número de bits disponibles para representar un número con precisión dada. ¿Ok? Eso viene con un estándar. El estándar actual para números de punto flotante es el estándar IEEE 754. Y este estándar le dice a uno no solamente las cosas buenas, de cuántos bits voy a necesitar y cosas así, sino también qué pasa cuando hay errores, por ejemplo, rounding o cosas de ese estilo. ¿Qué pasa? ¿Qué se debe hacer ahí? Porque es muy importante que no solamente lo bueno, sino también los errores computacionales sean reproducibles. Yo necesito que si un programa falla por un error de representación que tiene un overflow en Linux, también ocurra eso en Windows y también eso ocurra en Mac y en cualquier plataforma, digamos, compatible con las suposiciones de lo que se está ejecutando en ese momento. Entonces, ese estándar establece también qué pasa cuando se hace rounding, qué significa un infinito, un NaN, que ustedes de pronto han visto algunas veces, qué significa todo eso y cómo se representaría. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a los números flotantes, que se llaman números de precisión sencilla, se les asignan 32 bits disponibles. Entonces, 8 bits de esos se van para el exponente. Ahora bien, ustedes pueden ver aquí la representación, aquí está lo del signo, aquí está la mantisa, pero observen que en el exponente de la base 2 hay algo que se llama el bias. El bias simplemente es algo intrínseco a las máquinas que nos permiten a nosotros tener exponentes también negativos. ¿Listo? Entonces, si a eso yo le pongo un 0, pero le resto el bias, digamos 256, pues entonces estoy obteniendo 2 a la menos 256. Entonces, el bias también es algo que depende de la máquina, pero respeta pues, también el estándar IEEE 754. Eh, Entonces, ¿sí? Disculpe, ¿qué significaba XPFLD? Ese es el exponent field, eso es lo que significa. Simplemente es el exponente que tú vas a poner, pero entonces el exponente real de tu número es el resultado de esta operación. Ah, ok, profe. Eso y una cuestión que no me quedó clara del todo. Es que, o sea, en esa imagen perdón, en esa imagen están representando por 2 al algo, ¿no? Esto, la base es 2 mientras que la base, digamos, del número que representó antes, 123,4 es 1,234 por 10 al cuadrado. O sea, ¿hacen algún cambio para, no sé, convertir la base 10 en 2 y hallar el exponente, o ¿Ah? simplemente dejan Sí, el sí, sí. exponente normal? Sí, señor, se hace eso, o sea, la representación va a ser en potencias de 2. Yo la hice acá de esta manera simplemente porque para nosotros es más fácil entender potencias de 10, estamos acostumbrados a ellas, pero en los computadores en potencias de 2 y sí, se hace la transformación. Ya vamos a mirar una representación, ¿listo? Ok, profe. Ah, según la diapositiva, el bias va a ser 127, sí, señor, según la diapositiva, el bias va a ser 127, acá está, digamos, el signo se incluyó, pero pues, digamos, de acuerdo a esta operación, pues no debería incluirse. Entonces, se tienen 8 bits para el exponente como tal no tiene signo, entonces los 8 bits se gastan en representar números no signados y esos 8 bits quiere decir que el exponente va a estar de entre 0 y 255 y se le coloca un bias de menos 127 para estar entre menos 127 a 128. Entonces las posibles potencias serían de 2 a la menos 127 hasta 2 a la 128. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale 2 a la 128, por ejemplo? 2 a la 128 lo podemos ver como 2 a la 120 por 2 a la 8, ¿sí? 2 a la 120 se puede ver como 2 a la 12, perdón, 2 a la 10, esto por 12, 2 a la 8, eso nos va a dar 2 por 2, 4, es 256, ¿no? 256 y 2 a la 10 lo podemos aproximar a 10 a la 3, entonces al final esto nos va a dar 10 a la 3, a la 12 nos va a dar 10 a la 36
por 256, que es aproximadamente 2 órdenes de magnitud más. Entonces esto es del orden de 10 a la 38. De hecho, precisamente en los floats, no sé si ustedes recuerdan, en los floats nuestra precisión máxima era como el orden de 10 a la 38. Yo puedo distinguir un valor en 10 a la 38. ¿Sí? Entonces de ahí es que salen más o menos nuestras precisiones en los números de punto flotante. ¿Ok? Entonces, déjalo acá. Entonces, así más o menos que se representa. Aquí de hecho está una mejor representación. Entonces, por ejemplo, vean el número 0.15625. ¿Cómo se representa ese número? Entonces tenemos para el signo, se están contando aquí los bits de derecha a izquierda. Entonces para el signo tenemos el número 0, pues porque este es positivo, 2 a la menos 1 a la 0, pues nos va a dar 1, o sea, un signo positivo. Luego se representa el exponente de 8 bits, entonces lo representamos de esta manera para que al restarlo podamos obtener el exponente apropiado y luego observen el patrón de bits, toda esta fracción de 23 bits disponibles, pues al final solamente estamos llenando una parte y aproximadamente se representa este número. Ojo porque estos números Ojo porque estos números reales no se pueden representar de forma exacta. Por ejemplo, si ustedes quieren representar el número un tercio, pues esto es un número que es periódico, ¿cierto? Ta, 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 ta. Tenemos que truncarlo en algún momento. Y de hecho, cualquier número que tengamos que representar en el computador se tiene que truncar en algún momento. Y esos números que truncamos nosotros en algún momento son números que no pueden representarse exactamente y esos errores son intrínsecos a la representación matemática en nuestros computadores. Entonces, ya aquí tenemos un error de entrada. ¿Qué tan grave es? Depende de la aplicación. Voy a estar sumando un montón de números constantemente y voy a elevarlos y voy a hacer millones y millones de operaciones y ese error se va a ir subiendo probablemente. ¿Cómo puedo acotarlo y no, pero sabiendo que no lo puedo desaparecer? Poniéndolo lo más lejos posible, utilizando Double Precision. Entonces acá ustedes pueden ver una visualización, de hecho aquí está el link. En esta visualización ustedes pueden realmente interactuar un poco con cómo se representan esos números. De hecho, aquí abajo hay muchos más, hay otros links extras para que ustedes jueguen. Miren que cuando tenemos precisión doble, pues simplemente ahora tenemos 64 bits, por eso se llama Double Precision, tenemos el doble de bits disponibles. Gastamos uno para el signo, para el exponente gastamos 11, entonces los exponentes son más grandes. Y tenemos 52 bits para nuestra mantisa. Entonces, por eso es que los números de punto flotante de precisión doble, así son los doubles, se llama precisión, punto flotante precisión doble. Estos números tienen un rango mucho más grande. Pero ojo, ojo, porque esto es una trampa. ¿La trampa cuál es? Que uno cree que entonces si tiene números de 10 a la 200 lo está haciendo bien. Y eso es mentira, y eso es un gravísimo error. Porque como estamos representando todo en potencias de 2, esto quiere decir que ya en la recta real, cuando ustedes están representando los números, nuestros números, digamos que aquí empieza el 0, vamos a tomar solamente cosas positivas. Aquí está el 1, aquí está el 2, por aquí está el 4, bueno, voy a hacer una ilustrativa, por aquí está el 8. Esto de dividir en potencias de 2 quiere decir que el número de elementos que yo tengo entre cada potencia de 2 es el mismo. Aquí está el 1, ¿no? Entonces digamos que si aquí tengo n números, también acá tengo n números y también acá tengo n números. Eso quiere decir entonces que entre más me alejo, entre números más grandes tengo, la densidad de números es más pequeña. Y entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos pues es un problema, porque uno dice, listo, mi precisión en los doubles, por ejemplo, va hasta 10 a la 308, pero si yo tengo números de 10 a la 200, el error de truncamiento allá es gigantesco, porque yo tengo muy pocos números disponibles en ese rango tan grande para representar. Entonces, aunque nuestros flotantes tengan muy buena resolución para números grandes, en el sentido en que supuestamente los incluyen y no hacen overflow, es muy mala idea estar trabajando en esas zonas. ¿Sí? Entonces voy a hacer una simulación del universo, pero entonces voy a meter la masa del protón. Me fregué porque es que la relación de la masa del protón a la masa del Sol está en los límites gigantescos y entonces ahora vamos a tener errores computacionales que no tienen nada que ver con el modelo, son intrínsecamente computacionales. Por esta razón, es recomendable que ustedes siempre traten de trabajar en números naturales, en unidades naturales de sus problemas. ¿Para qué? Para que los números se escalen a valores pequeños. Idealmente, digamos, los valores tengan una escala de 1, de 10, de 100, que estén lo más pequeños posibles, no en 10 a la 200 o cosas así. Y eso también pasa, digamos, con números muy pequeños.
Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una simulación de la ley de Coulomb, K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, pero estoy hablando de escalas atómicas, pues entonces las unidades de esto no deberían ser el Coulomb, sino la carga elemental, para que la carga del electrón sea -1, la carga del protón sea -1. Y las unidades de distancia no deberían ser los metros, sino debería ser como, no sé, el radio atómico, ¿cierto? Del hidrógeno, 10 a la -15 metros, o algo así. Bueno, creo que sí sea -12. Y eso hace que entonces las unidades de distancia en el computador sean del orden de 1. Y eso también obviamente va a cambiar acá, porque si yo cambio las unidades de distancia de carga, pues la constante va a cambiar. Pero todo esto hace que entonces las fuerzas al final no se midan en newtons, sino que se midan en una unidad que es una escala de Newton que es natural a eso. Pero en el computador estamos viendo entonces que es beneficioso pues utilizar unidades naturales. De hecho, esto también es una buena cosa porque cuando uno está modelando y adimensionaliza su sistema, es decir, trata de que las constantes se vuelvan de orden 1, o encuentra comportamientos que son universales independientes de la representación de las distancias y de las masas y todo eso. ¿Qué se hace cuando se tienen números de órdenes de magnitud muy diferentes? Uno puede hacer trucos si es inevitable. Uno puede tratar de hacer trucos como de reescribir la ecuación como multiplicando por 10 a la 3, ¿sí? Y entonces uno sabe que al final todos los valores van a estar multiplicados por 10 a la 3 y simplemente los divide. Pero con ese 10 a la 3 de pronto yo estoy rescalando esta constante a algo que sea más parecido a lo que era Q1 y Q2, por ejemplo. ¿Sí? Si no se puede hacer, pues no se puede hacer, pero uno puede rescalar localmente y luego rescalar los resultados otra vez. ¿Listo? Meterle esos valores ahí intrínsecamente. Pero algunas ocasiones no se puede y pues simplemente pues ir observando si uno tiene muchas sensibilidades, utilizar Double y pues seguir. ¿Cuál es el problema, por ejemplo? Que si yo tengo un número muy grande, ustedes son millonarios, entonces tienen 10 a la 8 pesos y alguien va y les da un peso. Pues resulta que si yo estoy en precisión sencilla, este número es tan grande que al final esto les va a dar a ustedes básicamente 10 a la 8. O sea, no lo van a sentir. Y en el computador eso pasa, pero es porque el computador trata de escribir los dos números en la misma potencia y al ser tan diferentes y la precisión de un float, de una precisión sencilla es tan pequeña, resulta que entonces esto se convierte en cero, básicamente, cuando uno lo trata de escribir en la misma potencia que tenemos acá. Entonces, eso sucede, ¿sí? Eso sucede y eso va a pasar acá, que es como cuando ustedes hacen aproximaciones de grandes distancias, ¿sí? Entonces tienen x más 1 y entonces ustedes dicen, ¿qué pasa cuando x es muchísimo mayor que 1? Pues esta vaina básicamente es x, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, dependiendo de las unidades naturales, si x es del orden de 1, pues yo no puedo hacer esta aproximación. Pero si x es muchísimo mayor que 1, sí la puedo hacer. Entonces, la idea es esa, o sea, tratar de estar en los rangos en donde es su modelo lo más natural posible. ¿Listo? Entonces el primer consejo es ese. Y pues esto viene la representación. Aquí hay esta paginita pues está acá abierta. Ustedes tienen acceso a ella, no sé cómo se ve acá. Ustedes tienen acceso a ella en la presentación y miren que digamos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, observen cómo se representa, ¿sí? Entonces tenemos aquí el exponente que es 0, perdón, el signo, el exponente que tiene estas potencias, esto es un montón de trabajo lo que hace el computador, y luego la representación binaria para nuestro número. ¿Qué significa? Entonces observen que tenemos potencias positivas de 2 y potencias negativas también de 2, para poder tener la parte, digamos, mayor que 1 y menor que 1. ¿Listo? Y esta es la representación, o sea, el computador tiene que traducir todo ese patrón de bits que tenemos allá arriba para poder presentarnos a nosotros el número allá. Obviamente es mucho mejor para nosotros, y esto lo hace el computador y para eso están hechos los computadores, es mucho mejor para nosotros que el computador haga este tipo de trabajos por nosotros, no que nosotros lo tengamos que hacer. Eh, yo no sé si esto lo puedo editar, entonces digamos si yo le quito estos números y le doy Enter, pues aquí cambia completamente el patrón de bits. Si por ejemplo le pongo esto, pues miren que cambia completamente a potencias positivas. Si lo vuelvo, por ejemplo, menor que 1, pues entonces miren que miren el exponente cambia completamente
Pues evidentemente, ¿sí? Entonces, digamos que uno se puede poner a hacer el ejercicio de transformarlo, pero pues hay ciertas utilidades que les pueden servir a ustedes si quisieran trabajar con esto dentro de la librería estándar C++ o con algunas otras librerías para poder encontrar ese tipo de situaciones. Pero lo que quiero que vean es que precisamente el campo total disponible es el mismo, ¿sí? Para la representación, independiente del número. Pero entonces, de nuevo, nuestra densidad va cambiando y tenemos que tener cuidado con eso. Esto entonces lo lleva a uno a que hay números más grandes de lo que yo puedo representar y hay números más pequeños de lo que yo puedo representar. ¿Listo? Y cuando yo tengo números más grandes, tengo un overflow y cuando tengo números más pequeños, tengo un underflow. ¿Ok? Pero lo que quiero es que vean, esto ya digamos lo hemos visto nosotros, no lo vamos a hacer este ejercicio de calcular esos puntos de underflow y overflow. Lo que quiero es que veamos lo siguiente. Hay algo que se llama la machine precision y es precisamente qué tan pequeño debe ser un número cuando yo lo voy a sumar para que no sea detectado con respecto al otro número, para que eso básicamente sea cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo cojo 7 y le sumo 10 a la menos 7, recordemos que la precisión en los floats es del orden, la precisión en los floats es del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. Entonces, este número está dentro de la precisión máxima que yo puedo tener y básicamente lo que quiere decir es que este número es prácticamente cero, ¿sí? Hace un underflow comparado cuando lo estoy sumando con 7. Entonces, básicamente 7 más este número es tan pequeño que al final esto me va a dar 7. Y lo que quiero es que entonces tengamos en cuenta que cuando uno tiene un número en el computador, ese número en el computador es el número real que yo tengo por 1 más un épsilon. Y ese épsilon es un error de truncamiento implícito, intrínseco, que en general es menor que, pues, que el error, la precisión de la máquina. Entonces depende también del tipo de datos. Entonces lo que quiero es que ustedes hagan en este momento, los voy a mandar en unos grupos, hagan en este momento un ejercicio. Primero, que implementen este programa para calcular la Machine Precision para float, primero que todo para floats, vamos a calcular ese EPS, vamos a ver que es del orden de 10 a la menos 6. Entonces eso es muy sencillo, simplemente vamos cogiendo, empezamos con un número, ¿sí? Y lo hacemos esto n veces, entonces ustedes tienen que calcular el n hasta que ocurra algo interesante. Van haciendo EPS igual a EPS sobre 2, una variable llamada 1 que va a ser 1 más ese EPS y van imprimiendo. Impriman con precisión apropiada. Impriman con 7 cifras decimales en el caso de un float. Tienen que hacer esto más o menos, ustedes van a encontrarlo, van a tener que deducirlo, pero lo que quiero es que vean cuándo este número, que empieza a tener como 1 punto no sé qué, 1 punto no sé qué, de repente se vuelve 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y ese es el punto en el que EPS ya no se distingue, ya no sirve de nada sumarlo. Esto va a ser lo primero que quiero que pongan. Y lo otro que quiero que hagan es que impriman cuánto es, no es esto, cuánto es 0.1 más 0.1, así, lo tienen que hacer 0.1 más 0.1 10 veces. A ver si eso les da 1 o les da 0.999. Esas son las dos cosas que quiero que hagan en el mismo programa, ¿ok? Y para eso les voy a mandar unos breakout rooms. Tómenle una foto mientras yo organizo eso. Y más o menos les voy a dar unos 15 minutos para que hagan eso y después escojo un grupo al azar para que nos muestre sus resultados. Entonces, ¿cuántos hay acá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacer 4 breakout rooms. Lo primero que tienen que hacer es esto lo de Machine Precision. ¿Listo, José Esteban? Lo segundo es simplemente imprimir la suma 0.1 más 0.1. No lo ponen en variables ni nada. Ahí en el cout ponen 0.1 más 0.1 más 0.1 más 0.1 10 veces. A ver qué número le sale. A ver si le sale 1 o le sale 0.999, no sé qué. Porque el 0.1 es un número que no se puede representar exactamente en el computador en forma binaria. ¿Sí? ¿Quedó respondida tu pregunta? Entonces, se van. Nos vemos en 15 minutos, yo creo, a las 6:50 en... Espérate a ver que estaba diciendo algo. Sí, listo. Se van en 3, 2, 1. Entonces, entiendo. Ya volvimos. ¿Listo? ¿Algún grupo que quiera compartirnos lo que obtuvo? ¿O lo escojo yo?
Entonces, por favor, el grupo 1, que eran 4 personas, Santiago Pinilla, Santiago Escobar, Juan Carlos Aranda, Juan Diego Parales, ¿nos quiere mostrar, por favor, qué obtuvieron? ¿Hasta dónde llegaron? Profe, ya no estaba en ese grupo. Aquí Yo, me a mí me aparecen en el Ah, grupo. no, 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 olvídelo, pero sí, 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 sabes que como dijo que habían 4 personas, pero solo 2 estábamos conectados. Nos estabas negando. Listo. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere mostrar, por favor? Es que me confundí. Ah, no, bueno, claro, yo dije 4. ¿Puedes mostrar, Juan Diego? Y bueno, profe, pero es que no sé, hay un error en el programa que tenemos que siempre nos bota el mismo valor. Ya miramos. Ok. ¿Quiénes eran los dos que estaban ahí en el grupo? Yo y Juan Carlos. Listo, porque entonces el bono solo va para ustedes. Profe, no sé cómo compartir pantalla. No, olvídelo, ya lo vi. Listo, ya estamos viendo. Sí, ok. Bueno, entonces teníamos este código. Esta función print da un poco igual porque al final no la usamos. Pero, o sea, consistía de lo siguiente. Pues habían que hacer 2 cosas, ¿no? Primero sumar 0,1 10 veces. Y pues aquí lo hicimos, ¿no? En float 0.0 y sumamos 0,1 10 veces, ¿no? Y pues aquí nos bota la suma 1, pero no sé si es una cuestión de replit, pero, o sea, bota el 1 directamente, no bota los decimales. Y esto, ya para hacer lo otro, que pues era el proceso, digamos, iterativo que consistía en dividir entre 2 y luego sumar 1.0, pues habíamos hecho esto originalmente, el número float 1.0, y habíamos hecho, digamos, una iteración que se repetía 2 veces en donde se aplicaba esta función para pues el número float original, ¿no? 1.0 y que eventualmente se imprimía. Pues habíamos hecho esto, float x igual a x medios, y esto, y luego se agregaba el 1.0, pero si vemos aquí todos los valores pues son 1.5, que corresponde al valor inicial de 1.0. Es como si no hubiera cambiado. Claro, porque aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, empecemos por la parte de la suma. Tú tienes que imprimir con más precisión. Tú estás imprimiendo con la precisión por defecto que se imprime. Mira que tú en Cout nunca le dijiste cuál es la precisión con la que quisieras imprimir. Y eso está haciendo, pues, que obviamente tú no estás, digamos que, viendo los decimales. Entonces, eso puede ser un 0.99999 no sé qué, pero tú no lo estás viendo. ¿Cómo se Sí, hace para decirle a Cout la precisión? STD, lo estoy escribiendo aquí en el chat. ok, STD, Cout.precision. Ya le ponemos entre el argumento le ponemos pues cuánto es la precisión que queremos que tenga. ¿Listo? Entonces digamos que yo le voy a poner en este caso del ejemplo, le voy a poner 6. Y con eso, cuando tú escribes, se te decía out precision, como te puse en el chat, antes de empezar a utilizar cout, entonces también con una precisión dada. ¿Listo? Otra cosa útil es también que imprimamos en notación científica. Ya en la pantalla, ¿sí? Porque es que con la notación científica, no importa si tú imprimes, por ejemplo, 0.1 o 1.4, ambos van a salir con la misma precisión. Te va a salir 1.4000 por 10 a la 0 y el otro te va a salir 1.0 no sé qué, no sé qué, no sé qué por 10 a la menos 1. O sea, siempre vas a tener el mismo número de cifras. ¿Listo? ok, profe. Eso es lo primero. Entonces, mira que tú estás imprimiendo en el for, dentro del for, estás imprimiendo también algo con cout. Entonces, ese precision debería estar más arriba, al puro principio. Ese punto precision debería estar en la línea 7. Digamos. ¿Listo? Lo otro es que deberías separar también, deberían separar lo que es esto de imprimir la suma y lo otro de imprimir los números, porque algún otro grupo lo logró terminar, algún otro grupo se dio cuenta cuántas veces había que iterar para encontrar el EPS. Profe, pues a nosotros nos dio 53 iteraciones, me parece. Exacto.
2 a la 53, digamos, más o menos. Entonces, mira que el for con el que tú estás haciendo la suma de 0.1, 0.1 apenas hace 10 iteraciones. Claro, claro. Y claro, tú estás súper limitado ahí, ¿sí? Entonces, hay que separarlo. Son cosas diferentes, no deberían estar acoplados. En este caso, no es que estén necesariamente mal, pero pues no vas a lograr ver ese efecto. Entonces, separados los dos cosas, ¿listo? Y Listo, profe. lo que te está pasando en la función fon, pues es que tú estás mandando por copia el valor de x, entonces Ah. empieza en 1 y pues siempre le haces x igual a x medio, o sea, x igual a 0.5, le sumas 1 y siempre te va a dar 1.5. Claro, claro, claro. Pero de todas maneras ese no es el algoritmo, ¿no? El algoritmo es que es ir haciendo a x cada vez más pequeño e imprimir cuánto es 1 más x y cuánto es x, ¿listo? Y la iteración. Ah, No, ok, profe, no ok, ok. cambiando el x necesariamente, porque entonces lo que vas a tener es que al principio va a valer 1.5, luego va a valer 0.75 más 1, 1.75, luego y así sucesivamente, ¿listo? Entonces ahí va. Sí, profe, entonces aquí lo puse por referencia, ¿no? Y ya variaría, supongo. Pero tienes que, digamos, actualizar, ¿no? Usar el código para que quede bien. ¿Pero queda claro entonces lo que se está haciendo? Sí, señor, sí, señor. Listo, muy bien. Uno siempre aprende también de correcciones. Entonces, creo que fue Juan Carlos. ¿Quién fue el que dijo que les había dado 53 iteraciones? Fui yo, profe. David. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Eso, 53 iteraciones y ahí les empezó a dar cero, ¿cierto? Exacto, sí. O sea, Entonces, llegó como ¿cuánto hasta es eso? 1.00. Señor, Exacto. Entonces, digamos, 2 a la 53, ¿cuánto es? 2 a la 53 es del orden de 8 por 2 a la 50, que es del orden de 2 a la 10 a la 5, o sea, 10 a la 3, a la 5, 10 a la 50, por 8, 10 como a la 51, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que, lo que estoy diciendo, lo puse al revés. ¿Cuánto fue? ¿54? ajá. 54. 2 a la 54 porque estabas dividiendo la 2 en 2. Eso es, bueno, 4 por 2 a la 50, 2 a la 10, que es 10 a la 3, 10 a la 15. ¿Tú utilizaste double o float? Nosotros utilizamos Double. Double. Entonces ahí sí me cuadra. Porque me está dando que ese 2 a la 54, ponlo como 2 a la menos 54, eso te da el orden de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, que es precisamente la resolución de los doubles, ¿listo? Si lo hubieras hecho con float, te va a dar del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. Entonces, esto es para que ustedes vean precisamente la pregunta que hacían antes, ¿qué pasa si los números son muy diferentes? En cuanto a multiplicación no pasa mucho, pero en cuanto a suma es grave o resta, porque los diferentes órdenes de magnitud van a hacer que algunas cosas se ignoren. ¿Está bien? Entonces, pues esa era como la primera parte. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Queda claro entonces lo que queremos decir por una resolución computacional? Profe, a mí como tal no me queda muy claro, profe. ¿Qué no te queda claro? ¿Lo del EPS o qué? No entiendo. Pues sí. Pues bueno, voy a hacer un resumen y tú me dices si sí es por ahí. Básicamente lo que estamos diciendo hasta acá es que dado que tenemos un número finito de bits para representar un número x que es real, esto quiere decir que nuestro número x no va a ser exacto al número matemático que queremos representar. ¿Qué limitantes va a tener nuestro número x? Nuestro número x va a tener un rango finito y también hay una densidad finita, digamos. Más bien que finita es como más bien como discreta. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que no puede representar absolutamente a todos los números, sino que solamente hay ciertos números computacionales para representar la infinidad de números reales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Pero además vas a tener una cierta resolución. Una resolución es qué tan pequeño es el número
Más bien, ¿qué tanto puedo comparar dos números entre ellos para saber si son diferentes? Esa es otra manera de verlo. Entonces, si tú tienes un número x1 y quieres compararlo con igualdad con un número x2, pues mira que en los flotantes esto quiere decir que todos los patrones de bits tienen que ser exactamente iguales, pero pues eso tiene una probabilidad muy baja de que ocurra. Uno lo que tiene con números reales es que uno tiene que decir si x1 es menor que es x2 dentro de una precisión dada. Y esta precisión, idealmente, si uno tuviera precisión de número, si uno tuviera precisión de número, la precisión pues debería ser cero, ¿sí o no? Con eso uno sabe que son iguales. ¿Listo? Pero en el computador esta precisión depende del tipo de datos. Entonces, si tú tienes un float, esta precisión, cuando dos números son iguales, esta precisión del orden de 10 a la menos 6, o esta precisión cuando los números son double, es del orden de 10 a la menos 15. ¿Sí? Precisión relativa, digamos, pongámosla aquí dividido entre x2. Eso es lo que quiere decir esta cosa, que no solamente tienes un rango finito, una densidad discreta, sino que además no puedes comparar por igualdad, sino que los números se van a considerar que son el mismo número si están suficientemente cercanos de acuerdo a la resolución o a la precisión que tengas en el tipo de datos. Eso es todo. Ok. Listo. Entonces, hay más sorpresas. Otra sorpresa que ocurre acá, por ejemplo, Pero, es la siguiente. profe, no sé si, Adelante. o sea, no sé si de pronto podríamos ver lo que hizo el compañero, porque, o sea, digamos, en nuestro grupo hicimos algo, pero no, Ah, al bueno, final no sé cómo es, David, cómo resolver pues yo tengo los problemas. códigos aquí implementados en el repositorio, pero sí me gustaría ver lo de David. David, ¿nos puedes compartir la pantalla? Sí, claro, profe, ya le comparto. Ya pueden ver ahí la pantalla. Sí, señor. Ok. Pues nosotros básicamente lo que hicimos, bueno, pues la primera parte, pues sí, literalmente fue simplemente sumar el 0.1 las 10 veces e imprimir eso. Ya después nosotros creamos una función que llamamos EPS, que pues es un void que pues tampoco recibe nada. Y lo que hace la función es que, bueno, pues empezamos EPS con un valor de 1, el one lo empezamos con 1.5 para que la primera iteración del while, o sea, nosotros para determinar el n, pues dijimos, bueno, mientras one sea mayor de 1.0, entonces que haga esto, ¿sí? Porque pues ya llega un momento donde la suma de EPS es tan pequeña que one ya es igual a 1.0 y deja de hacer esto. Entonces acá EP es igual a EPC sobre 2 y le íbamos sumando eso, íbamos imprimiendo esto. Nos tocó poner una precisión de 17 porque al principio le habíamos puesto de 7 pero no nos alcanzaba. Bueno, entonces digamos acá al imprimir, al ejecutar esto, pues nos da esto. Se ve muy bien, ¿no? Se ve como claramente, en el caso del DAO, la precisión, digamos, los números empiezan cada vez a acercarse más a 1, y eso se denota cuando los números que le estás sumando son cada vez más y más pequeños, y cuando llegas al número 1 a sumarle 10 a la menos 15 más o menos, pues ya definitivamente 10 a la menos 16, nuestro DAO ya no puede resolver más allá de eso. ¿Listo? Y también se ve, por ejemplo, que la suma de 0.1 no da exactamente 1, da un número muy cercano a 1. Y ustedes pues tampoco se pueden volver tan obsesivos con la perfección, esperando que eso tiene que ser 1, si no, no vale para nada. Eso es suficientemente cercano a 1, ¿sí? Pero tiene una precisión finita. Entonces, esto no se puede olvidar y por eso es una de las ventajas de tener un DAO. El DAO aleja ese error presente, pero no, pues no lo va a eliminar, no lo vuelve cero, lo minimiza solamente, pero ahí va a estar. Y eso se refleja en otros ejercicios que vamos a ver ahorita, en otros ejemplos. Muchísimas gracias, David. ¿Cuál era tu grupo? Bueno, profe. No me acuerdo el número, pero yo estaba con Juan Camilo y con Juan Manuel, me parece. Tal vez eran el 2. Juan Manuel, David, Ricardo y Juan Camilo, ¿sí? Sí, Sí, señor. sí, nosotros tres. Listo.
¿Queda resuelta la duda entonces? Sí, Santiago, sí, profe. pues Esteban, ¿verdad? Sí, listo. Perfecto. Bueno, entonces voy a volverles a compartir pantalla. Esto tampoco es para que entren en caos, ¿no? Ahí como que, entonces todo lo que hemos aprendido no nos sirve porque esto es inexacto. No, como les estoy diciendo, digamos que esto es intrínseco de todos los computadores, pero los estándares nos ayudan a que los errores sean reproducibles y los podamos detectar, pero además, sabiendo que existen estas posibilidades, pues entonces uno ya sabe. O sea, miren que lo que dijimos es, sí, tenemos resolución finita, sí, la densidad es discreta y disminuye y es de peor calidad a medida que los números son más grandes. Entonces la corrección es no utilicemos números más grandes, adimensionalicemos, normalicemos y utilicemos double, sí, porque estos errores entonces los estamos alejando lo más que podemos. ¿Listo? Pero hay otras cosas. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a implementar esta suma. Esta es una expansión de Taylor del A menos X, ¿o no? Esta es una expansión que es absolutamente convergente. Absolutamente convergente quiere decir que, digamos, para el caso práctico acá, independiente del X, esto va a converger. Pero ojo porque es una suma finita. Y nosotros necesitamos hacer esto en un computador y no podemos esperarnos hasta infinito a que termine la suma infinita. Entonces tenemos que implementarla y tenemos que truncar en algún momento en un orden n. Entonces digamos que si llegamos aquí hasta el término menos 1 a la n por x a la n sobre n factorial, si truncamos hasta ahí, pues nos queda un error de orden x a la n más 1, asumiendo pues que eso es lo que va a dominar, que x es pequeño, pero pues no puede ser cierto, ¿no? Porque miren que la suposición es fuerte, porque si x es menor que 1, entonces esto estaría bien, pero si x es mayor que 1, entonces ese número a la n más 2 va a ser más grande que ese número a la n más 1. Pero estamos contando con que entonces va a ser dominado por ese término factorial. Entonces x a la n más 2 es más grande que x a la n más 1, pero n más 2 factorial es más grande, que crece más rápido, digamos, el factorial que la potencia. Y eso es verdad en general. Entonces digamos que está bien hacer esta estimación y tenemos que hacer esto. Entonces digamos que la tarea inicialmente sería como, venga, utilice la librería de la función estándar, ¿sí? Y la librería de la función estándar se llama exp de menos x, la vamos a utilizar. Utilízala como si fuera el valor exacto. Entonces trate usted de imprimir, de calcular, en función de este n, ¿sí? De cuántos términos incluye, trate de calcular cómo es el error. Entonces vamos a calcular aquí el error porcentual. El error porcentual sería la suma que yo obtengo menos el exp evaluado pues en menos ese x. Esta suma pues obviamente va a ser una función del x y del n, dividido entre el exp de x. Todo está en valor absoluto y esto es lo que vamos a llamar error porcentual. Entonces vamos a hacer un cálculo de cómo es ese error porcentual en función del número n. Entonces, ustedes matemáticamente, ¿qué esperan? Matemáticamente, entonces uno dice, listo. A mí me dijeron que el error era el orden de x a la n más 1. Entonces, ese error, esto es aproximadamente la forma en que se comportaría delta. Pues si yo lo grafico acá, pues me va a dar como una ley de potencias. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a graficar logaritmo de n y logaritmo natural de n. Y entonces eso más o menos me tendrá que dar una línea recta, aproximadamente. ¿Sí o no? Aproximadamente, eso es lo que me tendría que dar a mí, que el error tiene que ir decreciendo. Eso es matemático, eso está muy bien, eso no es lo que se ve en el computador. En el computador, uno lo que normalmente va a ver es algo de este estilo. Es cierto que al principio esto va bajando, pero llega un momento en que esto empieza a crecer. Entonces, realmente, lo que uno observa en el computador es que hay un régimen antes del cual aquí domina el error matemático. ¿Listo? Y después va a dominar el error computacional o numérico, de truncamiento y de otras cosas. Y esto puede suceder antes o después. Y este valor, este n óptimo, se puede más o menos calcular. ¿Sí? Se puede más o menos calcular, pues obviamente se puede calcular haciendo la gráfica, pero ese n óptimo pues va a depender del tipo, del orden del algoritmo
x a la n más 1 en este caso, pero pues hay casos en que sea a la n al cuadrado o algo así, ¿listo? Y esas constantes que aparecen por aquí metidas también en estos órdenes, ¿sí? Las constantes. Pero también va a depender de que hayamos implementado idealmente este cálculo. Y esta implementación ideal, ¿a qué me refiero? ¿Ustedes cómo implementarían esto? ¿Sí? ¿Cómo implementarían esto? Digamos que ustedes en este momento, tal vez, no lo sé, tal vez podrían pensar en hacer un for, ¿cierto? Entonces ustedes dirían, bueno, yo tengo un x que es una cosa fija. Voy a llamar algo que se llame la suma, que empieza en 0. Todas las sumas empiezan en 1, en 0, todas las multiplicatorias empiezan en 1. Entonces ustedes podrán decir, bueno, pues mi función va a ser básicamente un for desde n igual 0, mientras n sea menor que el número de términos que me dijeron, n más más, y dentro de ese for, yo lo que le voy a decir es suma más igual, y entonces, ¿qué haría uno? Escribir este término, ¿cierto? Entonces uno haría como un std pow de menos 1 a la n por std pow de x a la n sobre, y nos tocará que crear otra función que se llame factorial de n, ¿cierto? Eso sería nuestro bucle, y después pues simplemente return suma. Y nuestra función factorial de un número m, pues también la podrían implementar como un for, pues empiezan como con un resultado acá igual a 1. Empiezan a hacer desde i igual 1, bueno, mientras i sea menor que m, menor o igual, y más, y entonces simplemente lo que hacen es result por igual a i, y después retornan result. Esa será una posible implementación, esto les va a dar, pero les va a dar muy mal. ¿Alguien sabe por qué esto puede ser malo? ¿Por qué implementarla así de esta manera como tan literal? Así como dicen a veces ustedes, literal. ¿Por qué es malo? Porque, digamos, podría implicar que estamos entrando en problemas numéricos computacionales. Profe, ¿habla de implementar el factorial de esa forma o...? Sí, o de todo, de todo. Puedes hablar del factorial, puedes hablar de lo otro. ¿Dónde darías un consejo? Digamos que esto ya es una persona que está al principio digamos, del curso y lo está haciendo así. ¿Ustedes le podrían dar un consejo o le dirían? Profe, hay una cosa que no entiendo. En el penúltimo terno dice result y esto, luego un símbolo, un símbolo raro. ¿Cuál es ese símbolo? Asterisco, por igual. Ah, ok. El profesor que está llamando muchas veces la función factorial. Por ejemplo, podríamos tratar de llamarla pocas veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en el término n igual a 15? Yo quiero 15 términos en mi suma. N mayúscula vale 15. Podría ser que el factorial de 15 ya es muy grande. Ya es el Exacto. orden de la voz. Muy bien. Aquí nos estamos arriesgando rápidamente a hacer un overflow. Y ustedes se enfrentaron a este problema ya hace un tiempo. ¿Y cómo se corregía? Entonces, en vez de utilizar aquí int, utilizaban long. Y ese man retornaba un long. Bueno, está bien. Nos funciona para factorial de 15, pero ya no nos funciona para factorial de 25. 25 términos todavía es poquito. Algo que se podría hacer también es, en lugar de implementar el -1 a la n sobre n factorial, como cada coeficiente depende del anterior, se podría almacenar ese coeficiente e ir multiplicándolo por -1 y dividirlo sobre n. Excelente, excelente. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, el factorial vamos a tener problemas. O sea, la función factorial siempre nos va a dar problemas, porque diverge muy, muy rápido. Entonces, eso va a tener un impacto acá.
Porque de todas maneras esto está creciendo tan rápido que entonces todo este término va a ser muy pequeño a medida que yo aumento la potencia. Y estamos en el mismo problema que dijimos antes. Tenemos un número a que le estamos sumando números muy pequeños. Entonces, básicamente así logremos que esto sea un long, unsigned, mejor dicho, extenderle el rango lo más que podamos. Podemos utilizar la librería GMP que tiene precisión infinita. Aunque hagamos eso, pues de todas maneras estamos ocultando el verdadero problema, ¿sí? Estamos tapando el verdadero problema, que es que esta forma en la que estamos haciendo así está haciendo que estemos dividiendo por números cada vez tan grandes que ese término es cada vez más pequeño. Y entonces al final, pues no importa que hayamos logrado arreglar el factorial si al final estamos a un número dado, le estamos sumando números cada vez más pequeños. Ya vemos, esos números se van a volver cero. Todo ese esfuerzo computacional perdido. Y la otra cosa es esta que acaba de decir, ¿quién fue? Yo, Juan Sebastián. Juan Sebastián Sierra. Nos acaba de decir, este término también es problemático, o por lo menos él de pronto de una forma práctica dice, este término se podrá escribir de otra manera para tratar de llamar tanto a la función POW, por ejemplo, ¿cierto? Claro, con razón. Porque es que de verdad necesitamos el factorial, necesitamos cada término calcularlo así literalmente. Pues también resulta que, miren lo que estamos tratando de hacer acá, estamos tratando de calcular, perdón. Estamos tratando de calcular, en este caso, miren, esto es un número que crece mucho, esto crece, se despiporra. Este es un número que crece mucho, pero al dividir, pues es más pequeño. Y estamos tratando de que un número muy grande multiplicado por un número muy pequeño nos dé un número normal. También es problemático. Esta no es la forma en la que se implementan las cosas en el computador. La librería estándar implementa esto de otra manera. Polinomios, aproximaciones de Padé y un montón de trucos por detrás para que sea rápido y sea preciso. Entonces, si digamos que detrás de esas funciones seno, coseno que ustedes utilizan en el computador, hay muchísimo trabajo para que eso funcione apropiadamente. Y por ejemplo, en este caso particular, algo que puede hacer uno es pues decir, yo tengo un término que es a sub n es igual, vamos a cambiarle color a esta vaina. Entonces se ve, igual a menos 1 a la n, bueno, minúscula, menos 1 a la n por x a la n sobre n factorial. Entonces, a sub n más 1, y esto es súper útil tratar de escribir a sub n más 1 de forma recursiva, pues sería menos 1 a la n más 1 por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, que esto se podría reescribir como menos 1 a la n por menos 1 por x a la n por x sobre n más 1 por n factorial. Y observen que ahí yo puedo extraer un montón de cosas y tendría que esto simplemente sería como menos x sobre n más 1 por a sub n. Entonces lo que yo puedo hacer es más bien decir el término siguiente es igual al término actual por menos x sobre n más 1, que es lo que tú decías, ¿cierto? Y en ese caso no estoy calculando el factorial, ni las potencias de menos 1, ni siquiera las potencias de x. Es mucho más estable esto así, escrito de esta manera, que escribirlo así literal. Entonces muchas veces uno tiene que hacer la versión sencilla, así traducirlo y ya, pero al encontrarse errores, pues de pronto una simple escritura le puede ayudar a uno a hacer mejor este tipo de códigos, ¿ok? Entonces esto también puede entrar ahí. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Entonces digamos que la idea es que ustedes aquí lo implementen. Bueno, aquí estaba la solución. Miren, aquí ya está hecho de forma recursiva. Y aún así, a pesar de hacerlo de forma recursiva y todo eso, uno lo que está haciendo es ayudándole al computador o ayudándose uno mismo a hacerlo más fácil, pero eso no quiere decir que el error desaparezca. De todas maneras, vamos a ver que van a haber momentos en que, por ejemplo, este término que uno está sumando, este, es tan pequeño comparado con la suma que yo llevo, pues que simplemente la ignoro. ¿Sí? Y entonces hay un límite máximo en el que yo me puedo acercar. Por mucho que matemáticamente me digan, entre más términos meta usted es mejor, computacionalmente eso no va a pasar. Eso lo vimos incluso nosotros cuando hicimos las integrales numéricas. O sea, ustedes pueden pensar que matemáticamente aumentar el número de intervalos pues siempre va a disminuir el error, pero no es cierto. Siempre va a haber algo más. ¿Sí? ¿Qué es el error computacional? La representación
de nuestros números en el computador. Y no podemos deshacernos de eso. Hay una librería, creo que se llama GMP, de GNU, que es Multi-Precision, que les permite representar números arbitrariamente largos, con una precisión arbitraria. O sea, pero obviamente eso está implementado en software y es muchísimo más lento. Entonces, pues es un balance, ¿no? Si yo tengo algo, yo estoy calculando una constante de la cual depende, si tengo 37 cifras decimales de esa constante, entonces puedo demostrar que los humanos son únicos en el universo y no sé qué, bueno, whatever. Pues se necesita mucha precisión y probablemente necesite una cosa de estas. Pero para todo lo que hacemos normalmente, pues no es necesario. Van a existir los errores, los podemos minimizar, acotarlos utilizando Double y utilizando pues cada vez algoritmos más avanzados, normalizando nuestros modelos. Esa es la enseñanza que quiero que quede acá. Y esa es como la primera parte, ¿sí? Yo no voy a entrar mucho en detalles el día de hoy. Si ustedes hacen un Git pull, hay varios códigos que están allá disponibles para ustedes. De hecho, el ejercicio que les puse está ahí. Pero quiero contarles de otro par de cositas, de los errores. Les voy a pasar otra presentación. PDF también lo tienen disponibles ustedes en la página de presentaciones. ¿Qué es este de errores 2? Y digamos que ya vimos este error de truncamiento que es como el más genérico, ¿sí? Ese es el error más genérico que podemos tener nosotros presente. Pero ya sabemos también que no es el único error. También sabemos que hay un error matemático de la aproximación. Entonces digamos como que el error total es un error que es la suma por lo menos de esos dos errores. El error total en un cálculo computacional es el error matemático y el error de truncamiento, podríamos llamarlo así, de round off. Pero hay muchos más errores, ¿cierto? Pues supongamos lo siguiente, supongamos que ustedes tienen un programa que tiene un inicio y un final y tiene n pasos, esos pasos denotados con u, y supongamos que en cada paso hay una probabilidad, independiente de todos los otros pasos, una probabilidad de equivocarse o de que esté bien. Digamos que la probabilidad de que esté bien, de correcto, ¿listo? Digamos que es muy buena. Digamos que es una probabilidad de 0.999, ¿listo? 99.9% de estar bien en cada paso. Pongámosle más. 99.99%, ¿sí? Ustedes son físicos cuánticos relativistas, entonces son súper perfectos, entonces una precisión más grande. ¿Listo? 99.999% de que esté bien en cada paso. ¿Sí? Porque no podemos nosotros evitar, por ejemplo, errores que no están en nuestras cuentas. Por ejemplo, ahorita hay las memorias SC. Las memorias SC son memorias que tienen monitoreo de sus bits porque por fluctuaciones térmicas, incluso por rayos cósmicos o por simplemente fluctuaciones, algunas veces en la RAM o en el disco duro, los bits que representan la información, que son dominios magnéticos, pues se flipean y pasan al otro lado. Y entonces la información se corrompe. Y eso puede ser grave, puede no serlo. Hay memorias que detectan eso y lo corrigen. ¿Sí? Entonces, hay muchas posibles causas de errores. Entonces vamos a suponer que esa es nuestra probabilidad. Pero supongamos que n, en nuestro caso, n es 1.000.000 de pasos, 10 a la 6. Entonces la probabilidad total de que esté correcto, la probabilidad neta, pues va a ser esta probabilidad de correcto a la n. ¿Pueden por favor ustedes calcular cuánto es esto entonces? Este número, 0.99999 a la 10 a la 6. Sí, Juan, o sea, toca tener redundancia en los datos, por ejemplo, cuando uno está almacenando, toca estar verificando los backups, y no solamente verificando los backups, sino verificando que uno puede recuperar la información de los backups. Entonces, si le llega un ransomware y le encripta todo, pues uno puede recuperar la información de los backups. Unos grandes errores que existen a veces es que uno hace el backup y después que tiene el problema no tiene cómo recuperar la información. Es muy importante que ustedes siempre hagan backups. O sea, a mí me da tristeza y rabia y eso es una constante en la historia. Constantemente me entero de casos de personas que tienen su tesis, su vida en el computador, cargan su computador en la maleta todo el tiempo porque tienen que trabajar y todo eso ahí. Se les pierde, se les daña, se lo roban y pierden todo. No tenían un berraco acá. Teniendo Google Drive, que por ejemplo aquí en la universidad ustedes tienen un montón de almacenamiento disponible, pueden básicamente hacer una imagen completa de su disco duro
Ay, que es que me va a ver Google mis cosas. Bueno, se va a arriesgar a que le roben el computador y se los vean los choros. Y si de verdad eso es importante, pues encríptelo. Pero tenga eso allá guardado en otro sitio. Personas en maestría que pierden la tesis completamente, en doctorado. Y es increíble que todavía no tienen backups. Hasta los celulares. No tienen los contactos guardados en Google Contacts, por ejemplo. No, los tienen ahí localmente. Se les pierde el celular y pierden toda la información. No, hay que tener backups de toda esa información. ¿Listo? Espero que yo pueda recuperar también mis backups. Entonces Juan Sierra dice, da 4.5 por 10 a la menos 5. Eso es bueno o eso es malo. Ojo, esta probabilidad dio 4 por 10 a la menos 5. La probabilidad de que esté correcto después de 1.000.000 de pasos, teniendo una probabilidad de que esté correcto en cada paso 99.999%, es casi de 1 en 100.000. Es malísimo. O sea, es más probable, pero muchísimo más probable que esté mal a que esté. Póngale otro 9. Juan, otro 9. 0.37. ¿Sí? 0.37. ¿Que ustedes confieran en eso? ¿Alguien está calculando la radiación que les van a aplicar a ustedes para, bueno, no digamos que un tumor, para sacarle una imagen de las muelas ahí? ¿Ustedes confiarán en un resultado que tiene 40% de probabilidad de ser correcto? Con el riesgo de que el otro 60% de probabilidad sea una sobredosis de rayos X en su cara. Entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente, claro, no confiaré en uno. Obviamente eso es un caso muy extremo, ¿no? Estamos haciendo eventos independientes, todo ese tipo de cosas, ta. Por eso es que esta probabilidad de que esté bien se tiene que maximizar lo que yo más pueda. Yo no lo puedo volver uno, pero yo tengo que maximizarla lo que más pueda. Utilizando doubles, utilizando la librería estándar, probando mi código, probando que compilándolo aquí en Windows, en Replit, en Linux, me da lo mismo, dentro de la precisión, porque esa es la otra. Que si yo le pongo banderas de optimización me da más o menos lo mismo, no me va a dar nunca igual, porque yo desde que medio organice el código, el optimizador reorganice un poco el código, las cosas no van a dar exactamente, pero yo sé que deben estar dentro de cierta precisión, ¿sí? Si yo tengo esos cuidados, esto puede mejorar. Hay tipos de errores, por ejemplo, que ustedes, esto les pasa mucho, ¿no? Que les faltó punto y coma, que colocaron mal la variable, cosas de ese estilo. Con 9 nueves, dice Juan, le da 0.999, que ya es más aceptable. Pero para una radiación tiene que ser más. Entonces tiene que ser double, ¿sí o no? Esta es otra típica. Yo lo veo, a mí a veces me pasa, lo he visto en algunos de ustedes, algunas veces les pasa, que editan un código, ¿cierto? Editan un código, lo guardan y van a compilar, pero están compilando otro. Una versión vieja. Simplemente cambiaron el nombre y no se acuerdan. ¿Por qué? Porque como están ahí programando, porque como son darks, entonces están programando a la 1 de la mañana y solamente tienen un ojo abierto ya de lo cansados. Escogen trabajar en la noche, que es cuando más cansados están y su cerebro está más agotado. Pero pues de pronto es cuando tiene tiempo, lo que sea. Pero idealmente eso no es no es el mejor momento. Pero de pronto a veces es bueno porque a veces tiene silencio también. Pero en ese momento uno está muy agotado, no se le ocurren las mejores ideas. Realmente no es no es el mejor momento. Entonces, guardan, van y compilan, pero compilan una versión vieja de otro programa, no se dan cuenta porque se parece el nombre y como están tan cansados no lo ven bien. Lo corren, les da lo mismo, van y cambian otra vez, guardan, compilan, pero otro programa, lo corren, le da lo mismo y sufren y no entienden porque es que no tiene sentido hasta que se dan cuenta y perdieron ahí horas. ¿Sí? Cuando uno está cometiendo esos errores así, es mejor irse a dormir. Ah, es que no puedo dormir hasta que no resuelva esto porque entonces mi cerebro no me deja descansar. Bueno, primero hay que aprender a controlar un poco eso y una forma que a mí me sirve, por ejemplo, para controlar todos esos pensamientos de las cosas pendientes que lo angustian a uno, es escribir, bueno, llegué hasta este punto y lo que mañana continuaría será tal cosa, para que me quede fácil arrancar. ¿Se acuerdan lo que les decía el otro día, el cambio de contexto? Que yo llegué al otro día y, ¿cómo es que era? ¿Dónde era que estaba? ¿Cómo hacía? Porque después, entonces, claro, la idea que me queda es, yo no debería haber parado porque ahora ya no sé ni siquiera dónde estaba. ¿No? Entonces, una forma muy útil es escribir. Entonces, llegamos hasta acá, pero falta esto, esto y esto. Y se va uno tranquilo porque ya sabe dónde va a arrancar y ya sabe qué falta.
pero también acepta pues que no lo puede hacer todo de una vez. Hay errores, como les decía, tipo electrónico, pero ahora no es que ustedes hagan mal un programa, una tesis y digan, no, es que eso fue que fue una fluctuación y no fue mi culpa. Lo más probable es que sea culpa de uno, pero existen este tipo de corrupciones aleatorias. El error de aproximación matemática, ¿sí? Y el error de round-off, que es el truncamiento de un número en su representación computacional. Entonces nosotros hemos estado hablando de estos, pero pues no hay que ignorar, por ejemplo, ese tipo de errores que son normales, naturales, pertenecientes a nuestra naturaleza humana, que también podemos minimizarlos. Que eso es lo que llama una vez experiencia. La experiencia es cometer errores nuevos, ¿sí? Que idealmente no tenga tanta consecuencia, porque aprendí de mis errores viejos y evito repetirlos. Si la experiencia no es equivocarse, la experiencia es, cuando me equivoco, pues es algo nuevo, pero no me estoy equivocando en lo mismo de antes, porque tuve experiencia y aprendí de ella. Entonces tenemos, digamos, ese tipo de errores y hay uno muy, muy importante dentro de lo del truncamiento y la representación computacional de nuestros números, que es la subtracción cancelativa. Básicamente es, si ustedes tienen dos números que son muy cercanos entre ellos, en precisión, ¿listo? Son muy cercanos en su representación, un número 1.00000 y 0.999. Son números muy cercanos. Si yo los resto, esos números que son muy cercanos van a tener un error relativo, ese resultado más bien, va a tener un error relativo muy, muy grande. La enseñanza es tratar de evitar restar cosas que sean muy cercanas. Y ese error es impresionante. Y aquí se puede ver, digamos, matemáticamente tenemos A igual a B menos C. Computacionalmente tenemos A de computador igual a B de computador menos C de computador. B de computador, pues es el B verdadero con un error, ¿recuerdan? De round off. Y esos épsilon están acotados por la precisión de la máquina, o sea, el tipo de datos que estamos usando. Igual C. Y después calculo cuánto sería la relación, la relación relativa entre el A del computador y el A. Como el A del computador yo lo puedo escribir también como 1 más tu error. Entonces resulta que el error lo puedo estimar de esta manera. ¿Y esto qué quiere decir? Miren, esto quiere decir que pues, el error final va a estar relacionado con los mismos errores originales, ¿listo? Pero hay un factor acá muy importante. A es muy pequeño. Porque recuerden, las suposiciones que estamos restando B y C son muy cercanos. Entonces el resultado de su resta es muy pequeño. Entonces este factor de acá es muy grande. Porque es B, que es un número cualquiera, sobre A, que es muy pequeño comparado con B. Eso quiere decir que el error final es mucho más grande que el error que tenía originalmente. Muchos algoritmos se reescriben de tal manera que uno no tenga que restar, sobre todo restar cosas muy cercanas, porque con eso estamos minimizando la aparición de estos errores. No volviéndolo cero, aquí la minimización no es volverlo cero, la minimización es reducirlo a lo más que yo pueda. Básicamente es eso. Y eso se nota, por ejemplo, acá. Miren esta sumatoria. También se llama sumas, creo que se llama el código de ejemplo. Tenemos tres sumas. Empezamos con la suma 1. Las tres sumas matemáticamente son lo mismo. Entonces, la primera suma es de n igual a 1 hasta 2n. Son sumas finitas, son series finitas. Por lo tanto, convergen, porque son finitas, ¿cierto? La primera, pues, está escrita de esa forma, menos 1 por n sobre n más 1. La segunda es tomar los términos... bueno, primero que todo, la primera entonces tiene más, tiene menos, tiene más, tiene menos, es una suma alternante. Entonces puede llegar a un punto en el que estamos haciendo muchas restas, obviamente. Entonces queremos evitar esas restas, entonces reescribimos la misma suma, la suma 2 es la misma suma, simplemente reescrita en donde sacamos los términos que tienen menos a un lado y los términos que tienen más al otro. Entonces uno hace esta suma completa y luego simplemente hace una resta, una sola, comparativamente con todas las que tenemos arriba. Entonces uno esperaría que la suma 2 sea mejor que la suma 1. Computacionalmente, matemáticamente deberían dar exactamente lo mismo, pero el computador no da. Y la suma 3 es sumar esas dos que tenemos en la 2 y miren que se desaparece el menos.
La suma 3 no tiene menos. Estas tres sumas matemáticamente son las mismas, computacionalmente dan diferente. Sobre todo cuando tengo más términos. Y todo se debe a la subtracción cancelativa. ¿Cómo es que es la suma 3, profe? Señor, ¿Cómo es que es la suma 3? la suma 3 es que simplemente cogiste las dos sumas que tienes en la suma 2 y las simplificaste. Entonces, lo voy a hacer acá. Mira que en la suma 2 los límites son iguales en las sumatorias, entonces lo que tienes básicamente es menos 2n menos 1 sobre 2n más 2n sobre 2n más 1, ¿cierto? Y entonces haces esta suma, entonces te daría menos 2n menos 1 por 2n más 1 más 4n cuadrado sobre 2n por 2n más 1. Y arriba es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces tendrías menos 4n cuadrado menos 1 más 4n cuadrado sobre 2n por 2n más 1. Se va este man con este man por este menos. Nos queda un más arriba, entonces te quedó más 1 sobre 2n por 2n más 1. ¿Listo? ¿Qué es esta? Sí, sí, sí. Entonces mira que matemáticamente las tres sumas son completamente equivalentes, pero en el computador uno va a darse cuenta que no lo son. Entonces cuando hace uno tomando, por ejemplo, ustedes, digamos de lo que hemos hablado, pues uno confiaría más en la 3. Entonces uno podrá calcular la diferencia porcentual entre la 3 y la 2 y la diferencia porcentual entre la 3 y la 1 y dibujarlas en función del n. Y uno va a darse cuenta que matemáticamente pues ese error debería ser 0, pero computacionalmente pues no es así. Sí, esto va creciendo, sí, crece de forma rara, ya no me acuerdo la forma. A veces tiene unas caídas, sí, y va creciendo. ¿Listo? Obviamente el n tiene que ser muy grande para que esto lo veamos. Entonces normalmente esos ejercicios se hacen con floats para que se vea más rápido. Si uno lo hace con doubles, lo ve mucho más lejos, que es otra vez el argumento de utilicemos doubles. ¿Listo? Y hay otro caso como este, que, que es raro, o sea, aquí no hay restas. Simplemente la primera suma es la suma armónica. La primera suma va desde n igual a 1 hasta n, y la segunda suma va desde n igual a n mayúscula hasta 1, o sea, va hacia atrás. Matemáticamente son idénticas, obviamente. Computacionalmente no dan igual, ¿sí? Y si uno calcula la diferencia relativa entre las dos, va a darse cuenta que no dan igual en función del n mayúscula. ¿Y por qué no dan igual? Entonces, miremos cómo son los términos. Aquí los términos, por ejemplo, supongamos que n es igual a 4. Entonces sería 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4, en ese orden, ¿no? Entonces a uno le sumamos esto, luego a este pedazo le sumamos esto, luego a todo esto le sumamos esto. Y en el otro es 1/4 más 1/3 más 1/2 más 1. ¿Sí? Entonces primero se hace esta suma, luego a esto se le suma esto, luego a esto se le suma esto. Matemáticamente es idéntico, computacionalmente es diferente. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser diferente? ¿Y cuál sería la mejor? No se les tiene que ocurrir, obviamente. A mí, por ejemplo, no se me hubiera ocurrido nunca, hasta que ya le trabajé mucho más a esto, pero sí. Miren que acá tenemos números cada vez más grandes a los que le estamos sumando cada vez más chiquitos. Y acá tenemos los números chiquitos que se van volviendo grandes, pero se le van sumando cosas grandes. Entonces, en la suma down que tenemos acá, estamos tratando de evitar ese error o ese problema de cuando tenemos números grandes y le sumamos números chiquitos. Entonces, la suma down nos va a dar un poquito mejor que la suma up, aunque matemáticamente sean iguales. ¿Sí? De nuevo, esto simplemente es el énfasis para que tengamos pues, en cuenta, ¿no? Que la matemática no es lo que estamos haciendo en el computador. En el computador hay más cosas. También hay errores multiplicativos. Uno puede asumir al final que el error de round off, si son no coherentes, se comporta como un camino aleatorio, entonces es como una raíz cuadrada del número de pasos por la precisión de la máquina. Pero aquí ya no vamos a entrar, simplemente es que el error total pues, se puede calcular como un error de aproximación matemática más un error de rounding. El error total entonces más o menos tiene esta expresión. Y pues entonces yo podría tratar de minimizarlo. Entonces yo podría hacer la derivada de ese error total
respecto a n, igualar eso a 0 y con esto calcular el n óptimo. Pero el n óptimo entonces va a depender de la precisión de la máquina y de estas constantes, de mi error de matemático. Entonces cuando uno hace eso, obtiene esta expresión y para que ustedes tengan una idea, si yo tengo un algoritmo de orden 2, digamos cuando decíamos el del trapecio, y utilizamos floats que tienen esta precisión de la máquina, el número óptimo de pasos que yo necesito es 437. Pero si utilizo un algoritmo mejor, por ejemplo, cuando usamos Simpson o cuadraturas, esas son mucho mejores. Pero aquí, digamos, pasamos de orden 2 a orden 4. Miren que el número de términos óptimos es mucho más pequeño. Aquí yo estoy haciendo una integral que necesitaría idealmente 100.000 intervalos. No es cierto. Si usted está utilizando float y tiene un algoritmo de orden 4, el n óptimo es 34. Estamos asumiendo que alfa vale de orden 1, ¿no? La constante que multiplicaba ya el error. Pero si utilizo double, bueno, y con el float, entonces, ¿qué me gano? Para un algoritmo de orden 2, miren que el error máximo, el error mínimo que obtengo más bien, es de orden de 10 a la menos 5, pues casi el orden de la precisión de la máquina, y con esto precisión de la máquina. O sea, lo que siempre estamos buscando es mi error más pequeño sea el error de representación de mi número. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Eso es lo ideal. Miren que si yo me paso a double, con double, esperen, coger lo que brille más. Con double, entonces, miren que en los dos casos, en los dos algoritmos, tengo el orden de la precisión de la máquina del double. Miren que los términos son completamente diferentes. Aquí necesito el orden de 4 millones de términos, que son muchos más, pero pues eso lo hace el computador, ¿listo? Pero miren todo lo que gano. Paso de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 15. Y si utilizo un algoritmo mucho más potente, pues necesito menos datos, 5.700, y sigo teniendo la precisión de la máquina. Entonces, último argumento, para que ustedes vean que utilizar double es una de las cosas que nos va a servir, tratar de evitar las restas, tratar de evitar diferencias de órdenes de magnitud entre nuestros números. Eso, digamos, es lo que va a ayudarles a garantizar aún más a ustedes éxito en sus cálculos computacionales. Y pues tratar de testear los códigos y verificar que más o menos den iguales si yo utilizo o no utilizo banderas de optimización. También utilizar librerías. Las librerías como Eigen, por ejemplo, están optimizadas no solamente para que sean muy rápidas, sino para que sus errores estén acotados. Reporten en caso de imprecisión numérica esas cosas. Y listo. Y con esto terminamos, pues digamos, la parte en la que yo hablo de este curso. Y lo único que espero, pues en este momento es que ustedes realmente hayan aprendido, tengan una noción en este momento de cómo hacer programas sencillos en C++, cómo compilar, cómo arrancar, ¿sí? Entonces en su computador o en la máquina virtual, no sé qué, pero cómo arrancar con Visual Studio, lo que sea. Cómo a veces un algoritmo numérico puede verse complicado, pero la implementación no lo es tanto, entonces también cómo escribir, por lo menos las aproximaciones más sencillas a algunos algoritmos numéricos, utilizar funciones para que sea más sencillo arreglarlos, para que sea más sencillo reutilizarlos. Y gracias entonces pues por estar en el curso. Y nos vemos entonces el viernes con las sustentaciones. Idealmente pues lo mejor, en mi opinión, es que graben el video y entonces que me envíen el video o que me envíen el link si lo suben a YouTube para yo poderlo presentar y entonces después sí pasar a la ronda de preguntas, máximo 10 minutos en el video y después pues entramos a la ronda de preguntas. Y eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Profe, qué pena, una pregunta sobre el video. Además de la duración de 10 minutos, ¿qué otros parámetros hay así para el video? ¿Qué otros lineamientos hay que Pues en el seguir? video, digamos, ustedes, digamos, piénsenlo como que lo van a presentar en un congreso. Entonces, ustedes lo que tienen que decir es, ¿cuál era el problema que quería resolver? Queríamos simular tal sistema y finalmente obtener como estos comportamientos. Otra cosa que me interesaría ver en el video, entonces, es no tanto como el código detalladamente, pero que digan, bueno, los problemas generales y lo más importantes que tuvimos en esta implementación fueron implementar este algoritmo, por ejemplo, implementar esta función, implementar esta
Fueron también cómo trabajar en equipo. Eso también son problemas que ocurren. Entonces lo resolvimos de tal manera, descubrimos esta herramienta, no sé qué. Y pueden, digamos, lo más importante para resolver este problema es tener en cuenta esto, esto y esto. Y lo pueden resaltar en el código, lo implementamos así, así, así. Pero no es repasar el código línea por línea ni nada de esas cosas, resaltar lo más importante. Y finalmente, pues los resultados, ¿sí? Que es donde más tiempo también deberían gastarse. Es como, no sé, un cuarto en la primera parte de cómo es el problema y qué esperan obtener. Y el resto de los que les queda, ya entonces repartirlo tres octavos y tres octavos, ¿no? En las otras dos partes. Entonces los resultados mostrar que efectivamente pudieron reproducir lo que les decía el material y, y de pronto se exploraron algo más. Hay otras modalidades de grupo que no tienen como un material, sino como que tienen que era que implementar, instalar una librería o algo así, pues más o menos lo mismo. Queríamos resolver este problema. Para resolverlo necesitábamos instalar esta librería, vimos estas opciones, hubo problemas por tal razón y tal razón acá, decidimos instalar esta por esto, o sea, que una persona que vea eso y diga, ah, listo, la próxima vez si yo necesito hacer eso, ya sé que debo utilizar, por ejemplo, los de GL, tengo que utilizar Glut, es más fácil que utilizar otras, por lo menos en esta experiencia. Miren lo que obtenemos y si quisiéramos hacer un cambio acá, entonces ustedes simplemente tendrían que hacer esto y así. Es simplemente mostrar cuál fue la experiencia para llegar a esos resultados, mostrando los resultados. ¿Listo? Ah, listo, profe. ¿Y cuándo es que toca enviarlo? ¿Cuál es el plazo máximo? Pues digamos que como empezamos el viernes a las 7 en punto, y esa es la otra cosa, yo escojo al azar quién empieza. Y si no están listos, si no han mandado el link, no sé qué, eso son multas. Entonces ustedes tienen que estar desde las 6:50 ya listos todos para empezar la presentación. Yo los escojo al azar y entonces ya yo le digo, listo, al azar salió tal grupo, arranquen. Entonces, la idea es que manden eso antes. Sí, si me lo mandan a las 6:50, eso pues yo trataré de tenerlo, pero la idea es que lo manden antes. Si es un link en YouTube, pues es más sencillo, pero si es un video que me toca a mí descargarlo y reproducirlo, pues es más complicado. ¿Ok? Listo, sí, señor. Nos quedan solo 2 minutos, José Esteban, entonces no, pero de nuevo, hagan duda, o sea, escríbanme cualquier duda que tengan, no se queden esperando a que sea sincrónico. Hoy hay monitoría en la tarde. Y incluso si ustedes quieren, si alguno necesita realmente que nos reunamos, pues pero me tiene que escribir un correo y me dicen, tenemos disponibilidad en tal momento, yo les digo si sí o si no. Pero hay monitoría entonces también para que pregunten a la monitora. Pero no se queden con las dudas, escríbanme mensajes, ¿sí? Escríbanme mensajes para ir adelantando, no se queden con las dudas guardadas. Porque ya se nos acabó la clase, entonces no alcanzamos a hacer dudas. Profe, Señor. bueno, es que